En el vídeo de hoy vamos a hablaros de una de las lesiones más temidas en los gimnasios, que afecta a entre 5 y 20 personas de cada 1000, o una barbaridad. Y esto solo a nivel lumbar, las hernias discales. Romperemos muchos mitos al respecto que te están perjudicando directamente a ti o a tus atletas y os enseñaremos cómo de verdad se puede seguir entrenando y progresando cuando tienes una hernia, con casos prácticos y ejercicios para que apliques desde ya. Bienvenido al vídeo de hoy, soy Víctor Iniesta, fisioterapeuta y profesor en Fit Generation y hoy vengo a enseñarte cómo puedes entrenar teniendo una hernia. ¿Qué es una hernia? Primero de todo vamos a entender qué son los discos, que es una estructura que se encuentra entre nuestras vértebras, que tienen por dentro una parte gelatinosa, que sería la denominada núcleo pulposo, y está recubierta por una capa protectora de tejido cartilaginoso, que es lo que se denomina el anillo fibroso, y va a guardar esa cubierta gelatinosa dentro. Si esta cubierta protectora se daña o se degenera, puede facilitar la salida de esta gelatina. Esta salida sería la hernia. Si simplemente hay como un abultamiento hacia afuera, como esta gelatina queriendo salir, se denominaría protusión. Hasta aquí todo bien. El problema es que esta patología es de la que más mitos tiene alrededor, algunos de ellos muy dañinos para ti, ya que pueden fragilizarte e incluso simplemente por estas creencias que aumenten tus síntomas e incluso el tiempo de recuperación. Así que antes de enseñarte cómo puedes entrenar con una hernia, debes conocerlo. La hernia es la que produce mi dolor. Pues déjame decirte que hay altas probabilidades de que tengas una hernia y no lo sepas porque no tengas ningún síntoma. Por contra, puedes tener dolor y que sea por otra causa. Es por eso que hay que tener cuidado con las pruebas de imagen, porque podemos ver ciertas anormalidades que nos hagan preocuparnos sin necesidad porque no tengamos ningún problema aunque así lo parezca. La hernia no desaparece sin operación. Pues lo cierto es que sí. De hecho, hay muchas posibilidades de que se reabsorba sola. Y a más grande sea esta hernia, menos suele tardar en reabsorberse. El tiempo de reabsorción es muy variable. Varía de los 3 a los 20 meses, siendo la media unos 7. Aunque debemos tener en cuenta que hay ciertas posibilidades de que no llegue a reabsorberse por sí sola. Pero entonces, ¿cuándo me opero? Pues hay ciertos indicadores que nos pueden hacer recomendar la cirugía. Por ejemplo, que entre 3 y 6 meses no hayamos encontrado ninguna mejora con el tratamiento conservador, que sería la fisioterapia y la farmacología. O que notes un dolor muy intenso descendente por las dos piernas, pérdida de sensibilidad por la zona inguinal, la zona perineal, la zona interna de los muslos, o que incluso empieces a tener síntomas de incontinencia urinaria o fecal. Si es así, ve directo a urgencias y probablemente te intervenga. Y vamos con el último mito y de los más graves. No solo es que tenemos evidencia de que el factor de riesgo más importante para padecer una hernia no es el ejercicio que hagamos ni la cantidad de carga que levantemos, sino la genética u otros factores de riesgo como el tabaquismo. Pero es que además hemos evidenciado cómo en algunos casos la flexión lumbar puede ser incluso beneficiosa y aliviar los síntomas del paciente, ya que el comportamiento del disco va a variar entre personas. En este primer caso vemos cómo con una flexión lumbar se disminuye el tamaño de la hernia y este aumenta con la extensión lumbar, mientras que en otro de los casos tenemos justo lo contrario. Y así con muchos más casos. Esto va a ser muy importante a la hora de entrenar porque tendremos que identificar qué caso tenemos delante, si una persona que empeora sus síntomas con la flexión o con la extensión. Pero no todos los dolores lumbares nos vienen por una hernia. Antes de pasar a los ejercicios es importante que sepas de verdad si lo que causa tu dolor es una hernia. Para aumentar tus sospechas o disminuirlas de esto, te dejamos este sencillo test que puedes hacer desde casa. En él lo que vamos a hacer es aumentar la tensión sobre el sistema nervioso periférico para ver si esto te da síntomas. Es tan sencillo como que te sientes en el suelo, con las piernas estiradas, realices una flexión de cuello, metiendo la barbilla hacia tu pecho, vayas flexionando las vértebras de tu torso, tengas la cadera flexionada y que apliques una dorsiflexión con los pies. Si cambiar la posición de los pies o la posición del cuello, manteniendo el resto igual, aumenta o disminuye los síntomas, es decir, estos varían con esta posición, aumentaría nuestras sospechas. Además, esto ya nos sirve como ejercicio que puede aliviarnos los síntomas. Para hacerlo, sería tan sencillo como que alternaras la plantiflexión con la flexión del cuello, para luego después pasar a una dorsiflexión con una extensión del cuello. De esta forma estaremos deslizando tu sistema nervioso periférico, lo que se denomina neurodinamia y que puede resultar analgésico en estos cuadros. Puedes aplicar de 3 a 5 series, entre 12 y 15 repeticiones y hacerlo prácticamente a diario. ¿Cómo entrenar cuando tienes una hernia? Como hemos comentado antes, no hay dos hernias que se comporten igual. Es por eso que tendremos que identificar qué tipo de cargas son especialmente dolorosas para la persona que tenemos delante y así, en base a esto, poder adaptar los ejercicios como veremos. Por ejemplo, un press de banca con arco lumbar
nos da más carga en extensión sobre la columna. Más aún si hacemos un press militar de pie. Una sentadilla o una prensa en su fase más baja aumentará la carga en flexión sobre la columna, mientras que un peso muerto o un buenos días aumentará, según vamos bajando, la carga en cizalla. Y al hacer ejercicios unilaterales aumentaríamos la carga en rotación. ¿Qué es lo primero que hacemos? En mi caso, con mis pacientes, opto por reducir la carga al mínimo viable que les permita entrenar, sentir un buen estímulo, que puedan seguir progresando, pero que a las 24 horas no empeoren sus síntomas, que durante la ejecución tengan unos síntomas máximos de entre 1 y 2 sobre 10, para luego ir exponiéndolos progresivamente a cargas poco a poco más altas. Porque sí, como veréis, incluso con una hernia podéis realizar sentadillas, peso muerto y prensa. No todas las hernias, pero sí que tengo muchísimos pacientes que no han parado ni un solo momento de hacer estos ejercicios, mientras que también he tenido algún otro que no lo ha podido realizar y que hemos tenido que adaptar el entrenamiento con otras herramientas. Ejemplos de adaptaciones de ejercicio. Ejercicios neurodinámicos. En estos ejercicios, que se da tanta tensión sobre nuestro sistema nervioso periférico, vamos a reducirla de la siguiente forma. Por ejemplo, en el peso muerto y en la prensa, simplemente poniendo un tacón o calzado de halterofilia, vamos a reducir esta tensión por la parte más distal de nuestras piernas. Si además realizamos una extensión cervical, vamos a reducirla aún más. Este simple detalle puede ayudar a que un atleta pueda seguir realizando estos ejercicios sin apenas molestias o incluso sin dolor alguno. En el caso de otros ejercicios como el curl femoral y la extensión de rodilla en máquina, podemos mantener una plantiflexión y a la vez realizar una extensión cervical. Esto lo podemos hacer de manera mantenida o alternarla, como hemos visto en el ejercicio de neurodinamia. De esta forma sumaremos los efectos del propio ejercicio con los de la neurodinamia. Con estas podemos modificar el perfil de resistencia del ejercicio, es decir, cómo se reparten las cargas a lo largo del rango de recorrido. Por ejemplo, cuando realizamos sentadilla o prensa, la carga en flexión es máxima cuando estamos en la fase más baja del rango de recorrido. Y es en ese punto en el que la goma te va a ayudar, porque va a reducir de forma proporcional la carga que está recibiendo tu lumbar en ese punto, ayudándote a hacerlo prácticamente sin molestias. Si no es así, también podríamos reducir el rango de recorrido. Con el peso muerto ocurre lo mismo en la carga en cizalla, y es por eso que tanto si lo hacemos de forma libre como si lo hacemos en multipower, podemos aplicar el mismo principio, utilizar una goma y posteriormente, si es necesario, reducir el rango de recorrido. Esto permite a los atletas con los que lo aplico seguir progresando, seguir ganando masa muscular, mantener su fuerza mientras se recuperan. Adaptaciones de bisagras de cadera. Como veis, las bisagras de cadera es donde más ponemos el foco de atención porque es en los ejercicios donde la columna va a recibir más carga. En el caso de la sentadilla, podemos realizar variantes que nos permitan estar más verticales, lo que reduce la carga en cizalla, como por ejemplo puede ser sustituir las versiones de sentadilla low bar, sentadilla libre, por sentadilla multipower. También usar mancuernas en las zancadas y búlgaras en vez de la barra. E incluso utilizar máquinas, si tienes disponibilidad de ellas, que nos den un apoyo, lo que también reducirá la carga en cizalla, como pueden ser la prensa y la jaca. Pero cuidado, no reducimos todos los tipos de carga, porque en estos casos, como hemos visto en la fase final, tendremos algo de carga en flexión, y es por ello donde lo podemos combinar también con el uso de las gomas o de la restricción del rango de movimiento. En el caso del peso muerto, si con todo lo visto anteriormente no conseguimos realizarlo sin apenas síntomas, podemos sustituirlo, por ejemplo, por el hip thrust, que suele ser un ejercicio menos sintomático en estos casos. Incluso podemos realizarlo unilateralmente para reducir aún más la carga. Y esto, combinarlo con otros ejercicios, como puede ser aumentar las demandas sobre los isquios con el curl femoral y añadir aducciones y abducciones en máquina. En el caso de las tracciones, los ejercicios que principalmente van a involucrar la columna van a ser las tracciones horizontales. Y aquí la principal herramienta que vamos a tener que nos permite reducir estas demandas casi a cero son los apoyos, como puede ser utilizar el remo en polea apoyado en banco, remo en máquina, o utilizar las tracciones verticales, como pueden ser jalones unilaterales, jalones en polea, jalones en máquina o dominadas. En caso de que los empujes duelan, la carga en extensión será la principal responsable, y por ello, simplemente haciendo estas variantes podrás reducir prácticamente los síntomas, como puede ser sustituir la banca por las variantes como press de banca Larsen, press de banca fit up, y en el caso del press militar, sustituirlo por presses de hombro sentado. Para terminar, ten en cuenta que con todo esto habremos prácticamente reducido a cero también la carga que reciben nuestros erectores espinales, es decir, la musculatura que tenemos en la zona lumbar. Y esta también tiene que ser conservada e incluso mejorada durante el proceso de rehabilitación. Para ello, podemos utilizar ejercicios específicos, como puede ser realizar contracciones isométricas de toda esta musculatura en un banco romano de forma isométrica, o ejercicios específicos con baja carga, altas repeticiones, como los Bear Dogs, extensiones lumbares analíticas u otras variantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado
gustado. Y si te interesa no solo el entrenamiento, sino que también la nutrición y quieres ejercer como dietista de forma 100% legal, te hemos dejado una clase explicándotelo todo en detalle y tienes el acceso tanto en la descripción como en el link del primer comentario. Nos vemos en futuros vídeos.